Crónicas de Belgarath 2. La reina de la hechicería. Prólogo. Relato de la batalla de los reinos del oeste contra la más infame invasión del perverso Kal Torak, basado en la batalla de Bo-Mimbre. En los comienzos del mundo, el pérfido dios Torak robó el orbe de Aldur y huyó en busca de poder. El orbe se resistió y lo mutiló con una horrible quemadura, pero aún así Torak no pensaba devolverlo, pues para él tenía un gran valor. Entonces Belgarath, un hechicero discípulo del dios Aldur, envió al rey de los Alorn y sus 3 hijos a la torre de hierro de Torak, para que recuperaran el orbe. Torak intentó perseguirlos, pero la furia del orbe lo rechazó y lo hizo volver. Belgarath cedió 4 grandes reinos a Cherek y a sus hijos para que hicieran guardia eternamente contra Torak, y le dio el orbe arriba para que lo guardara, diciéndole que mientras estuviera éste estuviera en manos de un descendiente de Riva, el oeste permanecería a salvo. Pasaron siglos y siglos sin amenazas de Torak hasta la primavera de 4865, cuando el Drasnia fue invadida por una gran horda de Nadrax, Tuls y Murgos. En medio de aquel mar de Angarax se levantó la gran fortaleza de hierro del así llamado Kal Torak, que significa rey y dios. Fueron quemados y devastados pueblos y ciudades, pues Kal Torak vino a destruir y no a conquistar. Y los sacerdotes Grolims con máscaras de acero sacrificaron a los supervivientes según los bárbaros ritos de los Angarax. No sobrevivió nadie, a excepción de aquellos que huyeron a Algaria o fueron rescatados del río Aldur por los bosques de guerra de Cherek. Más tarde, las hordas se dirigieron al sur, hacia Algaria, aunque allí no encontraron ciudades. Los jinetes nómadas de Algaria se replegaron antes de que llegaran y los enfrentaron con feroces ataques imprevistos. La sede tradicional de los reyes de Algaria era la fortaleza, una montaña construida por el hombre con paredes de piedra de 9 metros de espesor, contra la cual se lanzaron en vano los Angarax antes de resolverse a poner cerco al lugar. El sitio duró 8 inútiles años, de modo que el oeste tuvo tiempo para movilizarse y prepararse para la guerra. Los generales se reunieron a planear su estrategia en el Colegio Imperial de Guerra de Tolhonek, y sin tener en cuenta las diferencias nacionales, eligieron a Bran, guardia de Riva, para que asumiera el mando. Con él llegaron 2 extraños consejeros, un hombre anciano pero saludable y que aseguraba conocer incluso los reinos de Angarak, y una mujer sorprendentemente hermosa y de modales enérgicos, con un mechón plateado sobre la frente. Bran los escuchaba y les prodigaba un respeto casi diferencial. A finales de la primavera de 4875, Kal Torak abandonó el sitio y partió hacia el oeste en dirección al mar. Perseguido aún por la caballería de Algaria en las montañas, los Zulgos salieron de sus cavernas durante la noche y masacraron a los Angarax mientras estos dormían. Pero aún así, las fuerzas de Kal Torak seguían siendo innumerables. Después de una pausa para reagruparse, la tropa siguió su descanso por el valle del río Aren, hacia la ciudad de Bo-Mimbre, destruyéndolo todo a su paso, y, a comienzos del verano, desplegó sus fuerzas dispuestas a atacar la ciudad. Al tercer día de batalla, oyeron 3 veces el sonido de un cuerno. Luego se abrieron las puertas de Bo-Mimbre y los 3 caballeros de la ciudad salieron a enfrentarse con las hordas de Angarax, pisoteando vivos y muertos con las patas cerradas de sus caballos. Por la izquierda avanzaba la caballería de Algaria, los piqueros de Drasnia y los enmascarados milicios de Ulgo, y por la derecha los guerreros de Cherek y las legiones de Tolnedra. Al verse atacado por 3 frentes, Kal Torak mandó a buscar a sus tropas de reserva, y fue entonces cuando los rivanos, con uniformes grises, los sendarios y los arqueros de Astur atacaron por detrás. Los Angarax comenzaron a caer como trigo cegado y los venció la confusión. Entonces Cedar, el hechicero, el apóstata, se dirigió a toda prisa a la fortaleza de hierro negro, de donde aún no había salido Kal Torak. «Señor», le dijo al maldito,
Nuestros enemigos nos han rodeado e incluso gran cantidad de ribanos grises han venido a desafiar vuestro poder. Voy a presentarme de tal modo, declaró encolerizado Caldorak, que los falsos cuidadores de Tran Yazca, la joya que me pertenece, se asustarán con solo verme. Envíame mis reyes. Mi señor, dijo Cedar, vuestros reyes ya no existen. La batalla ha cegado sus vidas, así como la de innumerables sacerdotes de Grolim. La furia de Caldorak creció ante estas palabras y escupió fuego por el ojo derecho y por aquel que le faltaba. Ordenó a sus sirvientes que le ataran el escudo al brazo sin mano. Cogió su temible espada negra y se unió a la batalla. Entonces surgió una voz de entre los ribanos. En nombre de Belar os desafío, Torak, y en nombre de Aldur os maldigo. Acabemos con el derramamiento de sangre y enfrentémonos vos y yo para resolver esta batalla. Soy Bran, guardián de arriba, enfrentaos a mí o llevaos vuestro abominable ejército y no volváis a luchar contra los reinos del oeste. ¿Quién se atreve a poner su carne mortal contra el rey del mundo?, gritó Caldorak, apartándose de la tropa. Mirad, soy Torak, rey de los reyes y señor de los señores. Voy a acabar con este ríbano escandaloso. Mis enemigos perecerán y Tran Yazca volverá a ser mía. Bran se adelantó, llevaba una poderosa espada y un escudo cubierto por un paño. Un zorro parduzco caminaba a su lado y un búho blanco como la nieve revoloteaba sobre su cabeza. Soy Bran y me enfrentaré a vos, inmundo y mutilado Torak, dijo Bran. Fuera Belgarat, huid si queréis salvar vuestra vida, dijo al ver al lobo. Abjuria de tu padre, Pólgara, se dirigió ahora al búho. Y venérame a mí, me casaré contigo y te convertiré en la reina del mundo. Pero el lobo gruñó desafiante, y el búho chilló con desprecio. Torak levantó su espada y arremetió contra el escudo de Bran. Lucharon durante mucho tiempo, se asestaron numerosos y temibles golpes y sorprendieron a aquellos que los rodeaba. La furia de Torak iba en aumento y su espada golpeó el escudo de Bran hasta hacerlo caer. Pero entonces el lobo y el búho chillaron en una sola voz y Bran recuperó las fuerzas. Con un solo movimiento, el guardia de arriba descubrió el escudo, en cuyo centro había una joya esférica del tamaño del corazón de un niño. Cuando Torak la miró, la piedra comenzó a brillar y arder. El maldito se alejó de ella, dejó caer el escudo y la espada y se llevó las manos a la cara para protegerse de la espantosa llama de la piedra. Bran atacó y su espada penetró a través de la máscara de Torak y se incrustó en la cabeza del maldito. En el agujero del ojo que le faltaba, Torak cayó hacia atrás con un grito desgarrador, arrojó la espada y se arrancó el casco. Los que presenciaban el suceso se apartaron aterrorizados, pues su cara quemada por un fuego terrible era de un espectáculo horrendo, con lágrimas de sangre. Torak volvió a gritar al contemplar la joya que él llamaba Tran Yazca y que lo había llevado a la guerra con el oeste. Luego se desplomó y la tierra resonó con su caída. Cuando los Angaraks vieron lo que había sucedido a Caldorak, prefirieron un fuerte grito e intentaron huir, muertos de pánico. Pero las tropas del oeste los persiguieron y los mataron, de modo que cuando llegó la madrugada brumosa del cuarto día habían acabado con el ejército de Torak. Bran ordenó que llevaran el cuerpo del maldito ante él, pues quería contemplar a aquel que había pretendido ser rey de todo el mundo, pero no pudieron encontrar el cadáver. Por la noche, Cedar, el hechicero, había encantado a los hombres del ejército del oeste para que no lo vieran, y se había llevado el cuerpo de aquel a quien habían elegido como amo. Más tarde, Bran pidió consejos a sus asesores. Torak no está muerto, le dijo Belgarat. Solo está dormido, puesto que es un dios y ningún mortal puede acabar con él. ¿Cuándo despertará?, preguntó Bran. Debo preparar el oeste para su regreso. La próxima vez que un rey del linaje de arriba se siente en el trono, el dios siniestro despertará y se enfrentará a él, respondió Pólgara. Pero eso no ocurrirá nunca, dijo Bran, con el entrecejo fruncido. Todos sabemos que el rey ribano ha asesinado con su familia en 4002 por unos gizanos. Cuando sea el momento,
continuó Pólgara, el rey Ríbano se levantará para exigir lo que le corresponde, tal como lo auguran las antiguas profecías. No puedo decir nada más. Bran se conformó y ordenó a sus hombres que quitaran los restos de los Sangarags del campo de batalla. Una vez concluida esta tarea, los reyes del oeste se reunieron en consejo de la ciudad de Bomimbre. Se alzaron muchas voces para alabar a Bran, y pronto los hombres comenzaron a gritar que se le debía nombrar soberano de todos los pueblos del oeste. Solo Mergón, embajador de Tolnedra imperial, se opuso en nombre de su emperador Ran-Boroin IV. Bran rechazó la oferta y la propuesta fue retirada, de modo que volvió a reinar la paz en el consejo, pero Tolnedra tendría que cumplir con una demanda a cambio de aquella paz. Para cumplir con la profecía, una princesa de Tolnedra deberá casarse con el rey Ríbano, que vendrá a salvar el mundo, dijo el Gorim de los Ulgos a viva voz. Así lo ordenan los dioses. El castillo del rey Ríbano está vacío y desolado. Ningún rey se siente en su trono, volvió a protestar Mergón. ¿Cómo pretendéis que una princesa de Tolnedra se case con un fantasma? El rey Ríbano volverá a ocupar su trono y a buscar a su novia, respondió la mujer llamada Pólgara. Por lo tanto, a partir de hoy cada princesa de la Tolnedra imperial deberá presentarse en el castillo del rey Ríbano al cumplir los 16 años. Deberá ir vestida con su traje de novia y quedarse allí 3 días a esperar la llegada del rey, y si él no acude a buscarla será libre de regresar junto a su padre y cumplir con sus mandatos. Tolnedra entera se levantará contra este ultraje, gritó Mergón. No, no sucederá. Dile a tu emperador que esa es la voluntad de los dioses, dijo el sabio Gorim de los Ulgos. Y dile también que si no lo hace, el oeste se levantará contra él, arrojará a los hijos de Nedra a los vientos y acabará con el poder de su imperio, hasta destruir la Tolnedra imperial. Ante el poder de los ejércitos que se le enfrentaba, el embajador tuvo que ceder y todos se comprometieron a cumplir el acuerdo. Después, los nobles de la dividida región de Arendia se acercaron a Bran. El rey de los Mimbranos y el duque de los Asturios han muerto, dijeron. ¿Quién nos gobernará ahora? Durante 2000 años, la guerra entre Mimbro y Astur ha dividido a la hermosa Arendia. ¿Cómo podremos volver a ser un pueblo unido otra vez? Bran reflexionó. ¿Quién es el heredero del trono Mimbre? Corodulin es el príncipe coronado de los Mimbranos, respondieron los nobles. ¿Y quién es el heredero del linaje de los Asturios? Maya Serena, hija del duque de Astur, dijeron. Traedlos ante mí, ordenó Bran. El derramamiento de sangre entre Mimbre y Astur debe terminar, les dijo cuando estuvieron frente a él. Por lo tanto, es mi voluntad que os caséis y que de este modo se unan las familias que durante tanto tiempo han estado enemistadas. Ambos protestaron contra aquella decisión, pues se sentía un odio ancestral y estaban orgullosos de sus propios linajes, pero Belgarath se llevó a Corodulin a un lado para hablar con él, y Pólgara mantuvo una prolongada conversación con Maya Serena en otro lugar. Ningún hombre supo, ni entonces ni después, qué les dijeron a los jóvenes, pero cuando volvieron a donde Bran los esperaba, Maya Serena y Corodulin aceptaron casarse. Aquel fue el último acto del consejo que se reunió después de la batalla de Bomimbre. Antes de partir hacia el norte, Bran se dirigió a todos los nobles y reyes por última vez. Mucho de lo que hemos conseguido es bueno y perdurará. Mirad, nos hemos unido contra los Sangarags y los hemos vencido. El pérfido Torak ha sido derrotado y el acuerdo al que hemos llegado aquí prepara al oeste para el día que se cumpla la profecía. Entonces el rey Ríbano regresará y Torak se levantará de su largo sueño para luchar por el imperio y el poder. Todo lo que podíamos hacer para prepararnos para la gran batalla final ya ha sido hecho. No podemos hacer nada más. También aquí, por ventura, hemos curado las heridas de Arendia y una guerra de más de 2000 años llegará a su fin. Por todo esto estoy muy satisfecho. Salud y hasta pronto.
Dio media vuelta y se alejó en su caballo hacia el norte, junto a Belgarath, el hombre canoso, y Pólgara, la mujer con aspecto de reina. Se embarcaron en el río Camar de Sandaria en dirección arriba, y Bran no volvió nunca a los reinos del oeste. Pero se cuentan muchas historias de sus compañeros, y muy pocos hombres saben qué hay de verdadero y qué de falso en aquellos relatos.